Carlos Beruche, buen día, ¿qué Buenos tal? ¿Cómo te días. va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Beto y Ezequiel. ¿Cómo están? Bien, ¿vos cómo Bueno, estás? si lo hubiéramos programado, no hubiera salido de esta manera. Fíjate que la nota anterior, yo a Bugason no lo conocía, creo que Ezequiel tampoco, le llamó la atención el tuit que había publicado, que nosotros habíamos comentado en el programa de ayer, y los años de plomo todavía no han cicatrizado. Y el otro día conversábamos con vos cuánta literatura sigue generando bueno, toda esta situación de locura que se vivió en la Argentina durante un periodo bastante largo que prácticamente va desde 1973, en las postrimerías del gobierno de Isabel Martínez de Perón, bueno, hasta pasados los años 1976, ¿no? Sí, estuve escuchando en parte la nota anterior y interesante, es como vos decís, la discusión no va a terminar, posiblemente no vaya a terminar nunca, forma parte de esta grieta tan profunda que nos divide a los argentinos. Digamos, vos dijiste un dato clave, me parece, ¿no? Hablaste del 73 como punto de inflexión. Bueno, desde el punto de vista de cierto sector de la política nacional, también hablaban del comunicado que sacó Montoneros por los 50 años de la creación, digamos, formal del movimiento. Hay un convencimiento de que la escalada de violencia, que por ahí tuvo su pico en esos años, es anterior y tiene su origen en otros episodios que ocurrieron, como por ejemplo los episodios del 55 cuando se bombardeó la Plaza de Mayo, los episodios del 56, los fusilamientos de José León Suárez, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, de esa manera, ellos asumen que no fueron los, digamos, quienes tiraron la primera piedra, por decirlo de alguna manera, sino que la violencia de alguna manera estaba provocada por el otro sector. Digo esto sin ánimo de justificar bajo ningún punto de vista ningún tipo de iniciativa violenta a las cuales obviamente desestimo bajo todo punto de vista, ¿no? Pero tal vez, y en relación a lo que decía este señor que hablaba antes, el problema también en el hecho de dónde acotar o dónde poner esa ventana temporal a partir de la cual analizamos los sucesos, ¿no? Él hablaba de antes del 76 y después del 76, vos mencionabas el 73 como un punto de inflexión, y seguramente si le preguntamos a otros personajes involucrados con la historia, te van a decir, no, la violencia empezó en el 55. Pero sí, volviendo, discúlpame ese paréntesis, yendo a lo que vos me consultabas en relación a la literatura, bueno, nosotros comentábamos hace un par de semanas atrás en Línea Noticias una novela que acaba de publicarse, una novela de Martín Coban, es un escritor argentino al cual yo sigo porque me parece una de las voces más originales y más interesantes desde el punto de vista literario, digamos, de la actualidad. Y es una novela que, claro, toca otra vez el tema de la dictadura, toca otra vez, digamos, está vinculada con historias que ocurrieron en aquellos años, y como vos decías, pareciera que es una herida que no cierra. Y sobre todo no cierra en aquellos que rondamos hoy los 50 y algo de años, que nos formábamos en tiempo de la dictadura, ¿no? Yo siempre destaco una frase de Charly García en una de sus canciones que dice: yo que crecí con Videla, ¿no? Bueno, nosotros crecimos con Videla en el sentido que fuimos al colegio con Videla, y tanto Martín Coban, que también tiene 52, 53 años como yo, como muchos otros escritores, atravesaron esa etapa de formación bajo un gobierno como el de la dictadura, que evidentemente nos marcó de una manera muy intensa, y evidentemente eso aflora con el tiempo en textos literarios, como en este caso, bueno, como una novela muy buena, Confesión se llama la novela de Martín Coban, que acaba de salir publicada por Anagrama. Vos contás en tu crítica, primero me parece que te atrae el novelista, lo acabas de decir, que describe en algún momento
al cadete Videla, no solamente al general que después se transformó en presidente de facto de la República Argentina, sino prácticamente hay una mirada que debe ser parte de la, digamos, de la trama de la novela, de una chica que todos los días lo ve pasar a Videla cuando era cadete, seguramente con un dejo de admiración y, por qué no, de un enamoramiento, yo me guío por lo que vos contás, de un enamoramiento ideal, de aquel joven militar que seguramente no sabía cuando era cadete que iba a terminar siendo presidente de facto. Sí, exactamente, sí. La novela, digamos, si bien tiene una vinculación con la realidad, porque nombra a ciertos personajes reales, como Jorge Rafael Videla y demás, es obviamente construye su trama desde un punto de vista totalmente ficticio, y se imagina, como vos bien decías, a un cadete que está aspirando a ser subteniente del ejército argentino en la década del 50, que está visto desde la perspectiva de una joven adolescente que en ese momento en la ciudad de Mercedes es vecina, ¿sí?, de la familia Videla, y que después, muchos años después, ya de viejita, y habiendo pasado un montón de historias en el camino, le cuenta a un nieto, ¿sí?, desde un geriátrico donde transcurre, digamos, el presente en la novela, le cuenta ese pecado de juventud y algunos otros que después ocurren vinculados con los hijos que tiene y demás. Pero me parece que el intento de Martín Cohen, el intento literario, es un poco plantearse el siguiente interrogante, ¿no? ¿Desde dónde había que salir para llegar a ser Videla, ¿no? Para llegar a ser el Videla que nosotros conocemos. Es decir, hacer una especie de evaluación histórica pero inversa, ¿no? Decir, bueno, si este es el Videla que conocimos, si este fue el dictador, el presidente de facto que más tiempo estuvo en el poder en Argentina, el responsable de los crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, ¿cómo pudo haber sido ese personaje a los 19, 20 años para que luego la historia se ajuste, digamos, y haya podido convertirlo en lo que después fue, o en el personaje que sí todos conocimos? Y bueno, es un ejercicio interesante porque obviamente Cohen intenta presentar a un joven Videla con ciertos rasgos que perfectamente pueden haberlo llevado después a hacer lo que fue, insisto, lo que la historia oficial cuenta, ¿no? Es decir, es un ejercicio como de reconstrucción del personaje. Exactamente, de reconstrucción del personaje con el fin de, insisto, responder a esta pregunta: ¿desde dónde había que salir para llegar a ser Videla? Cuenta algo de los padres de Videla, para saber por qué se formó de esa manera. Sí, el padre era también militar, también creo que del ejército. No recuerdo a qué arma pertenecía a Videla, creo que era de la infantería. Pero bueno, sí, es una familia de militares, una familia muy, muy católica, que tenía la costumbre de asistir a la catedral ahí de Mercedes sistemáticamente todos los domingos en familia. Hay una composición, digamos, con una componente bastante conservadora, ortodoxa en la formación de esa familia. Y hay un hecho que por ahí es poco conocido. La familia Videla había tenido hijos, creo que mellizos, que habían fallecido. Uno se llamaba Jorge y el otro se llamaba Rafael, y Jorge Rafael terminó siendo el tercer hijo, pero pasó a ser el mayor justamente a partir del fallecimiento de sus hermanos. Y también ese hecho de alguna manera marca obviamente la historia familiar, ¿no? La construcción de esa familia está fuertemente, obviamente, como todos cualquiera puede imaginar, a partir de un hecho desgraciado de esa naturaleza. Bueno, me parece que por lo menos nos queda una pincelada. ¿Lo recomendás al libro? Sí, el libro es, ya digo, totalmente recomendable. No solamente esta novela que acaba de salir, sino también otras anteriores de Martín Cohen, que, insisto, es una de las voces más originales de la literatura contemporánea.
es un escritor realmente valioso y bueno, yo lo recomiendo fervientemente. Carlos, yo te agradezco muchísimo. El otro día nos pusimos a charlar y yo creo que charlamos una hora por teléfono porque empezamos a recordar cosas del pasado y nos quedamos enganchados en eso, ¿no? Pero bueno, creo que es un tema que sigue atrayendo mucho, porque todos los que tenemos más de 60, o más de 65, fuimos testigos involuntarios, de una realidad que fue muy dura, que fue muy cruel. Algunos se enteraron o nos enteramos un poco más tarde de lo que realmente estaba pasando, pero lo cierto es que las cosas pasaron y pasaron de la peor manera. Sí, totalmente, Beto. Bueno, y destaco que es para mí muy gratificante conversar con vos. Y como vos decís, el otro día se nos fueron pasando los minutos y la charla se hacía interminable. Pero bueno, nunca faltará oportunidad para seguir repasando temas. Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Que sigan bien, adiós. Muy bien, sí, dialogábamos con Carlos Bellucci sobre, parte de la historia de nuestro país. Bueno, sí, también tiene mucho que ver, la sí. literatura, ¿no? Porque él